Muy buenos días con todos. De parte del Grupo Lab Genetics les damos la más cordial bienvenida y agradecemos profundamente la presencia de todos ustedes en este webinar y la participación. Como Laboratorio Lab Genetics creemos que el espacio académico para cada una de ustedes es muy importante para mantenerlos actualizados en el diagnóstico clínico frente a estos problemas que actualmente se ven reflejados en muchos de sus pacientes. El HPV como un punto importante, ustedes ya tienen los recursos necesarios por parte de la Genetics para realizar una prueba. Ahora queremos enfocarnos un poquito en lo que viene después de que un BPH de un paciente esté positivo, gracias al doctor Bernardo Vega, que en este día nos va a poder ayudar con unos puntos claves para decisiones clínicas oportunas, para tratamientos post consulta, y también contamos con la doctora Rocío Murillo, nuestra anatomopatóloga, quien nos va a hablar sobre las lesiones glandulares del cérvix, analizando el recorrido desde las células glandulares atípicas hasta el adenocarcinoma y los desafíos que implica su diagnóstico. Como Lab Genetics queremos siempre mantenerlos actualizados con profesionales que son de vanguardia y también como nuestras tecnologías que realizan estas pruebas que también son de vanguardia. Queremos dar la bienvenida al doctor Bernardo Vega, que ya es prácticamente conocido de Lab Genetics, que tiene una trayectoria importante también en el estudio del HPV a lo largo de todo este tiempo y que ha venido acompañándonos, y a ustedes también dándoles unos grandes refuerzos sobre lo que es el tema del HPV en el Ecuador. Doctor Bernardo Vega, buenos días y tiene todo el espacio disponible para usted. Bueno, muchísimas gracias a Lab Genetics por la invitación. Un gusto siempre participar y sobre todo poder compartir algo que venimos haciendo y generando desde la experiencia nacional y por supuesto presentando los conocimientos y las guías más actualizadas a nivel internacional. La propuesta de hoy día es ¿qué hacer con una paciente que tiene VPH positivo? Y lo primero que surge aquí es preguntarnos, ¿por qué VPH? ¿Por qué no Papa Nicolau? Aquí tienen ustedes las dos indicaciones dadas por la Comisión Europea en el 2025 y esta por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. La Comunidad Europea recomienda usar el VPH para el tamizaje primario, principalmente en la población entre 30 a 50 años, en el contexto de un programa organizado de screening o de tamizaje. También recomienda que no se use la citología como tamizaje primario en mujeres asintomáticas para detección del cáncer de cérvix, en el contexto obviamente de un programa organizado de tamizaje. Es decir, la primera elección ahorita para tamizaje o para detección temprana del cáncer de cuello uterino es la detección mediante el virus del papiloma humano o pruebas de biología molecular para la detección del virus del papiloma humano. Lo mismo dice el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, y esto es de julio del 2026. Se recomienda obviamente citología para aquellas pacientes que tienen entre 21 y 29 años, es decir, en la edad de comienzo, que se recomienda para el tamizaje es 21 a 29 años a nivel mundial. Y para pacientes que tienen entre 30 a 35 años, evidentemente la prueba, la detección de biología molecular del virus del papiloma humano es la primera alternativa y se recomienda repetir cada 5 años si este es negativo. Si es que obviamente no está disponible la prueba, también es posible hacer la prueba por automuestreo, si no está disponible también o está conjuntamente en los programas de salud. Si es que no está disponible la prueba de VPH, se puede hacer un co-test cada 5 años, es decir, citología y VPH. También se puede hacer un automuestreo para el diagnóstico de VPH, y si no está disponible ni prueba primaria para detección de VPH, no está disponible co-test, no está disponible automuestreo, ahí sí, citología cada 3 años. Básicamente las indicaciones implican que la recomendación actual es usar el test de VPH como tamizaje primario y obviamente el paciente o el automuestreo también para la detección del virus del papiloma humano. Como les digo, estas son recomendaciones.
Básicamente hay que ver características especiales de los pacientes para poder adoptar o no. Es decir, por ejemplo, si no puedo hacer una prueba de BPH, pues obviamente puedo hacer una citología cada 3 años. Si tengo la posibilidad de hacer un cotest, pues puedo hacer un cotest cada 5 años. Y estas son alternativas que justamente van adaptándose a la población. O si tengo pacientes con riesgo, hay algunas guías que recomiendan el inicio de la detección del virus del papiloma humano a partir de los 25 años. Sin embargo, lo que sí hay un consenso mundial, que la mejor prueba para la detección temprana del cáncer de cuello uterino es justamente la detección del virus del papiloma humano. Y básicamente esta sería la conferencia. Prueba de papiloma negativo si la paciente no está presentando síntomas como sangrado postcoital, sangrado anormal, lesiones, flujo persistente o dolor pélvico. Básicamente la recomendación es repetir cada 5 años. Es decir, una mujer que es asintomática, no presenta ninguna manifestación clínica y en una prueba de rutina esta resulta negativa, el control se hace cada 5 años. Sin embargo, si es que la paciente, obviamente asintomática, tiene antecedentes de inmunosupresión, es decir, VIH, antecedentes de NIC2 en adelante, es decir, lesiones de alto grado, tratamiento previo de lesiones de alto grado, o por ejemplo, trasplante de órganos a los cuales está sometido también a inmunosupresores, ya son pacientes de alto riesgo, y obviamente estos 5 años de tamizaje o cada 5 años no es la mejor alternativa, y algunas guías recomiendan hacer en pacientes que tienen estos riesgos cada 1 a 3 años. Por ejemplo, cuando se hace seguimiento posterior al tratamiento NIC2 o lesiones intraepiteliales cervicales, se recomienda hacer cada año justamente para ver si es que ya ha habido un clearance, una eliminación del virus. Si la paciente tiene VPH negativo, pero es sintomática, básicamente se debe investigar si existen otras lesiones cervicales, como ectopías hipersecretantes, por ejemplo, infecciones con otras patologías ginecológicas, ITS, infecciones de transmisión sexual o alteraciones hormonales. En pocas palabras, si existen antecedentes especiales como NIC2, tratamientos posteriores a lesiones intraepiteliales o inmunosupresión, la frecuencia de repetición va a estar relacionada principalmente con el seguimiento. Hablamos de la repetición en 5 años únicamente en mujeres que son asintomáticas y que tienen bajo riesgo. Y pasamos a la otra parte. ¿Qué hacemos con una prueba de alto riesgo positiva? Es decir, la presencia de virus de alto riesgo positivo. Y aquí básicamente es muy sencillo lo que se dice. Pacientes que tienen genotipos 16 y 18 se deriva a colposcopía. Pacientes que tienen otros tipos de alto riesgo, se recomienda hacer una prueba de tamizaje, es decir, una citología, y si la citología sale alterada, ASCUS en adelante, se recomienda ahí una colposcopía. Si el tamizaje es normal, es decir, si las pruebas de tamizaje de citología son normales o los biomarcadores a los cuales me voy a referir más adelante son normales, puedo repetir esta prueba en 12 meses. Es decir, 16 y 18 directamente a colposcopía y otros de alto riesgo, como vamos a ver más adelante, tenemos que hacer estudios adicionales antes de llegar a la colposcopía, como la citología o los biomarcadores. Y esta sería la conferencia. Sin embargo, no es tan sencillo. La primera pregunta es ¿por qué se recomienda el tamizaje con o para la detección del virus de papiloma humano como la prueba primaria, es decir, como la prueba de elección? Básicamente se debe a dos circunstancias principalmente. Es la sensibilidad que tiene y además también la especificidad. Para la citología son pruebas que pueden ser operador dependiente, es decir, la Papa Nicolau detecta cambios morfológicos, cambios en las células producidos por el virus del papiloma humano. O dicho de otra manera, cuando está el virus del papiloma humano, primero se presenta la infección y luego los cambios morfológicos. Normalmente se requiere que existan zonas del endocervix y del exocervix, esto quiere decir zona de transformación, y su sensibilidad es de un 50 a un 60%, y obviamente no es posible hacer automuestreo para citología. Ventajas con las pruebas de biología molecular.
se detecta o lo que hacen es detectar el virus del papiloma, el ADN del virus. El requisito es que pueda haber cualquier célula que esté infectada con el virus del papiloma humano. Para que para que sea una prueba adecuada para detectar el virus del papiloma no necesita más de 5.000, de 500 a 1.000 células. En tanto que para que un Papa Nicolau sea adecuado, se necesita más de 5.000 células escamosas del endo y del exocervix para que este Papa Nicolau se considere o esta citología se considere adecuada. Inclusive, si es en placa, se necesita más de 12.000 células. La sensibilidad, por ende, es de un 90 a un 95%, no es operador dependiente y permite el automuestreo. Lo que quiere decir, en pocas palabras, que para diagnosticar NIC2 en adelante, la sensibilidad de las pruebas del virus del papiloma humano o que detectan el virus del papiloma humano son mucho más sensibles, pueden detectar mucho más tempranamente lesiones NIC2 en adelante y obviamente la citología es mucho más tardía en el diagnóstico de estas lesiones. De ahí esa recomendación. Algo que justamente hicimos con Rocío, como pueden ver ustedes aquí en esta tabla, comparamos pruebas de citología, muestras o automuestreo en orina y automuestreo vaginal con el Evalin Brush. Y básicamente vimos que las pruebas de automuestreo comparadas con las tomadas con el profesional de la salud tienen una sensibilidad de un 100%. Las pruebas de automuestra en orina un 91% y las pruebas de citología en 41%. Es decir, la sensibilidad de las pruebas que detectan el virus del papiloma humano son mucho mayores versus obviamente la citología. La citología obviamente identifica los cambios celulares. Para que esto se den, debe pasar algún tiempo, por eso tiene una sensibilidad de un 50 a un 70%. En tanto que las pruebas de BPH tomadas por un profesional de la salud tienen una sensibilidad de un 90 a un 95% y las pruebas de automuestra inclusive llegan a un 95% de sensibilidad. Obviamente porque son no operadores dependientes, necesitan menos cantidad de células para poder obviamente destruir esas células y extraer el ADN e identificar la presencia del virus del papiloma humano. Es por eso que cualquiera de las dos, automuestreo o pruebas de VPH tienen mayor sensibilidad que el Papa Nicolau. La segunda cosa, decíamos que hay virus de alto riesgo y virus de bajo riesgo. ¿Alto riesgo de qué? Alto riesgo oncogénico, es decir, que puedan llegar a producir cáncer. Y sobre todo los que más alto riesgo tienen son los virus 16 y 18. Otros virus de alto riesgo como 31, 35, etcétera, en nuestro medio es bastante complicado el 45 y el 52, por ejemplo, relacionado con el cáncer. Obviamente están presentes, sin embargo, las posibilidades son mayores con el 16 y el 18. En tanto, los virus no oncogénicos, como el 6 y 11, son aquellos que producen verrugas. En pocas palabras, los virus de bajo riesgo, por ejemplo 6 y 11, van o se introducen en la célula, se replican en el citoplasma de la célula y literalmente hacen que las células exploten. Al explotar las células van a formar verrugas. Es decir, las verrugas son el resultado de células muertas que obviamente fueron destruidas por la explosión, por la multiplicación rápida del virus del papiloma humano en el citoplasma celular. En tanto que los virus de alto riesgo lo que hacen es integrarse, entrar a la célula, integrar su ADN en el ADN del núcleo de la célula huésped y obviamente esa invasión permite un mayor riesgo de oncogenicidad. La segunda cosa que les decía que, por ejemplo, 16 y 18 van directamente a colposcopía es una razón estadística. Ustedes tienen aquí justamente el número o el porcentaje o el riesgo que tienen de producir cáncer de células escamosas, los virus 16 y 18. Como pueden ver ustedes, 16 y 18 tienen más de un 10% de posibilidades de producir cáncer de cuello uterino de células escamosas. Menos de un 10%, obviamente entre un 5 y un 10%, tenemos 58, 33, 45, etcétera, etcétera, que son los otros tipos de alto riesgo. Cuando hablamos de adenocarcinoma, como va a mencionar la Rocío,
El 16 y el 18 tienen una posibilidad de un 35 a un 40% de producir adenocarcinoma. Igual está el 45 con un 5 a un 10%. Es decir, aquellos que tienen más de un 10% de riesgo de producir cáncer de cuello uterino, es decir, altamente oncogénicos, tienen que tener un tratamiento especial. Es por esto que los virus 16 y 18, si están presentes, directamente a colposcopía. En tanto que los otros de alto riesgo, básicamente pueden tener una conducta expectante y se puede identificar que si están presentando o no cambios en las células y por eso se recomiendan pruebas adicionales, como la citología o la presencia de biomarcadores. ¿Por qué obviamente esa conducta expectante? Básicamente el 80% de las mujeres sexualmente activas va a tener contacto con el virus del papiloma humano en algún momento de su vida. Sin embargo, el 95% de las mujeres que tiene contacto con el virus del papiloma humano va a tener una eliminación en 2 años. Es decir, después de la infección del virus del papiloma humano, las propias defensas del organismo pueden eliminar el virus y, por supuesto, esto en un 95 en un lapso de 2 años. Por ende, el periodo de seguimiento de una paciente que tiene el virus del papiloma humano, los virus de alto riesgo, es de 2 años, porque en ese lapso obviamente vamos a pretender o vamos a esperar que se elimine el virus, que haga un clearance o una eliminación del virus, y también obviamente inclusive si tenemos lesiones de bajo grado, este es el tiempo de espera, que si es que hay persistencia, en este momento ya necesitan tratamiento, pero normalmente las lesiones de bajo grado o las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado o NIC1 tienden a resolverse espontáneamente un 95% en 2 años. ¿Por qué no antes de los 30 años? Y más bien a las razones epidemiológicas. Como pueden ver ustedes aquí, la curva de infección del virus del papiloma humano es alta alrededor entre los 15 a los 30 años aproximadamente. Lo que quiere decir que si yo le hago una prueba de BPH a una mujer que tiene menos de 30 años, lo más probable es que salga positivo. Pero mientras más joven es la mujer, mayores posibilidades de eliminar más tempranamente el virus tiene. Por ende, obviamente, para evitar un sobretratamiento, no se hace estas pruebas. ¿Por qué a partir de los 30 años? Como pueden ver ustedes, a partir de los 30 años comienzan a aparecer lesiones como las de alto grado y las de bajo grado. ¿Y hasta cuándo se hace el tamizaje? Las recomendaciones actuales es hasta los 65 años, porque obviamente, a partir de los 65 años, si es que han tenido obviamente tamizajes de rutina, ya la posibilidad de desarrollar cáncer es menor. Y esto tiene implicaciones clínicas. Como pueden ver ustedes, a partir de los 15 años se eleva la prevalencia del virus del papiloma humano y por esto se recomienda que la vacunación se dé entre los 9 y 14 años. Justamente por la alta incidencia del virus del papiloma humano, entre los 21 y 30 años, se recomienda que no se use o no se inicie con pruebas de BPH en menos de 30 años. Entre los 21 y 30 años, básicamente lo que se recomienda es citología cada 3 años. Y a partir de los 30 años hasta los 65 años, la prueba o el gold standard o la prueba recomendada en la actualidad es justamente la prueba de detección del virus del papiloma humano, que si sale negativa, se recomienda que se repita cada 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente no antes de los 30 años. Muchas veces las infecciones en las mujeres menos de 30 años son transitorias. El 80, el 90, más del 90% van a desaparecer espontáneamente en lapso de 1 a 2 años y obviamente tiene bajo riesgo de que estas lesiones progresen a cáncer, a NIC2 o NIC3. El mayor número de resultados positivos, por ende, menos de los 30 años, no representa enfermedad y esto puede producir un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Y el sobretratamiento inclusive puede producir daños en la fertilidad futura, como estenosis cervical,
parto prematuro y obviamente procesos psicológicos que pueden generar en estas mujeres. Y es menos costo efectivo. En pocas palabras, aquellas mujeres que tienen menos de 30 años pueden tener obviamente no necesidad de tener tratamientos como colposcopia, tratamientos innecesarios y obviamente inclusive pueden tener un efecto psicológico. La segunda cosa es, tengo BPH positivo de alto riesgo. Voy a tener cáncer. Puedo predecir que va a llegar a cáncer. Usted me acaba de decir hace un momento que el 95% de las mujeres van a eliminar el virus del papiloma humano en un lapso de 2 años. Pero sin embargo hay otras que llegan a cáncer. ¿Quiénes llegan a desarrollar cáncer y quiénes no llegan a desarrollar cáncer? Podemos predecir. Básicamente la respuesta es sí. Podemos decir que hay un mayor riesgo para aquellas mujeres que tienen, obviamente, manifestaciones clínicas relacionadas o bioquímicas relacionadas con la infección del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano que va a llegar a producir tumor, o dicho de otra manera, los tumores producidos por el virus del papiloma humano, se deben obviamente a que se inactivan algunos genes protectores como el gen P53 y se activan obviamente o se degrada la proteína del retinoblastoma. En pocas palabras, las células se desorganizan y tienen una replicación más rápida, pese a que están apelotonadas, muy unidas entre sí, siguen multiplicándose, es decir, pierden la inhibición por contacto y no se mueren. Es decir, son células que se multiplican muy rápido y podemos detectar que eso está sucediendo y que obviamente hay una inhibición a nivel celular. En el ciclo celular, básicamente de las células, hay fases de la mitosis y hay obviamente de alguna manera proteínas que frenan y otras que aceleran la replicación celular. Y justamente estas son las proteínas P16 y Ki67. Háganse la idea que dentro del ciclo celular, la proteína Ki67 es como un semáforo en verde. Acelera la replicación celular. En tanto que la P16 retrasa o frena la replicación celular. Es justamente un marcador de que el ciclo celular está alterado cuando las dos luces del semáforo están encendidas. Es decir, si está encendido P16 y Ki67, es un marcador de que el ciclo celular no está regulado y puede llegar a producir cáncer. En pocas palabras, si sumamos esto a lo que les acabo de decir, si tenemos virus del papiloma humano 16 y 18, básicamente van a colposcopía. ¿Por qué? Porque estadísticamente tienen mayor riesgo de llegar a generar cáncer. En cambio, si tengo los otros 12 tipos de alto riesgo positivos, no necesariamente van a llegar a cáncer y aquí se recomendaba, obviamente, hacer una citología y ver si estaba alterada, también básicamente pasar a colposcopía. Sin embargo, la presencia de P16 y Ki67 puede alterar esta decisión. Es decir, si yo tengo virus 16 y 18, está claro que va a colposcopía, y si tengo virus de otros de alto riesgo, más P16 y Ki67, el dual staining, que quiere decir las dos presentes, semáforo rojo y luz del semáforo encendido en rojo y en verde, esas mujeres tienen una desorganización del ciclo celular y por ende tienen un mayor riesgo de cáncer y por eso va a colposcopía. Aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, un dual staining negativo, se puede hacer un retest en un año. Es decir, este retest implica hacer BPH y citología, es decir, el seguimiento de una mujer que tiene BPH de alto riesgo positivo, es hacer un retest en un año. En el año que nosotros hacemos ese retest, es decir, citología y Papa Nicolau, al cual se denomina co-testing, si tienen 16 y 18, obviamente van a colposcopía. Y si tienen los otros de alto riesgo, por ejemplo, cualquiera de los de alto riesgo, 35, etcétera, 33, etcétera, y tiene obviamente cualquier resultado de Papa Nicolau, recién irían a colposcopía aquí.
Pero obviamente el riesgo nos implicaría o estaría más grande si es que tenemos P16 y KI67. Es decir, nuevamente, si al año se mantiene la lesión de 16 y 18, volvemos a hacer otra colposcopía y obviamente si hay alto riesgo, otros de alto riesgo, independientemente de los resultados de citología, así sea normal, y tiene P16 y KI67 positivo, tiene que hacerse colposcopía. Caso contrario, tiene que hacer un retest en un año, es decir, controlar otro año más. ¿Por qué 2 años? Básicamente 2 años porque es el tiempo promedio en el que se hacía el clearance o la eliminación del virus del papiloma humano. Adicionalmente, en la actualidad están siguiendo pruebas que se llaman de metilación. Si ustedes recordaban que en virus de alto riesgo, lo que hace es integrar su genoma en el ADN de las células. El ADN de las células del cuello del útero obviamente tiene adenina, guanina, citosina, etcétera, etcétera, que justamente son los aminoácidos. Y cuando se incorpora el virus del papiloma humano, este ADN, incorpora grupos que se llaman metilo. La presencia de los grupos metilo obviamente aumenta el riesgo de que obviamente estas células vayan a volverse cancerosas. Es decir, la presencia de los grupos metilo inactiva los genes supresores para aquellas células que tienen crecimiento anormal y estas células pueden llegar a producir cáncer. En pocas palabras, además de P16 y KI67, tenemos marcadores de metilación. Entre los marcadores de metilación más frecuentes que tenemos es justamente FAM y MRI1. Y la ventaja es que obviamente inclusive se pueden hacer cuando hay automuestreo. Cuando hay automuestreo no se puede hacer P16 y KI67, pero sí, obviamente en automuestreo si hay virus de alto riesgo y si hay marcadores de metilación positivo como FAM, MRI1 positivos, ellos van directamente a colposcopía si son virus de otros de alto riesgo. Es decir, sí se puede predecir justamente con la P16 y KI67 y biomarcador que ya están disponibles también en el Ecuador como FAM y MRI1 y por supuesto lo que ya está disponible hace bastante tiempo, P16 y KI67. Se puede hacer algo mientras espero. Básicamente, como les decía, cuando hay la presencia de virus de alto riesgo, por supuesto tenemos que hacer este seguimiento, ¿sí? Con colposcopía 16 y 18 y básicamente al año los que tienen de alto riesgo, salvo que tengan justamente lesiones citológicas. Se ha visto que la vacuna ha ampliado su efectividad y ayuda también en la resolución de la infección con el virus del papiloma humano. La vacuna no es terapéutica. Lo que sí hace la vacuna es aumentar la inmunidad a nivel del cuerpo de la mujer y producir, obviamente, ayudar a la eliminación más rápida del virus. Se ha visto que, pese a que tenga lesiones de alto o de bajo grado, la vacunación protege contra otros tipos de virus del papiloma humano, reduce el riesgo de la reaparición de lesiones precancerosas, disminuye el riesgo de reinfección y obviamente esto disminuye el riesgo de desarrollar, digámoslo así, reinfecciones y genera o es costo efectivo para la salud pública. La FDA aprobó y la Agencia Europea de Medicamentos aprobó justamente la vacunación hasta los 45 años de mujeres que tienen riesgo, lo que quiere decir que básicamente aquellas mujeres que no han sido vacunadas pueden recibir la vacuna hasta los 45 años. Y yo no le pondría límite. Básicamente se habla estadísticamente de los 45 años por el riesgo de cáncer, pero sin embargo una mujer que tenga más de 45 años y tenga VPH, básicamente puede beneficiarse por la vacuna. Funcionan los otros fármacos que se usan para eliminar el virus del papiloma humano. Todavía la evidencia es bastante baja para recomendarlos o no. Las guías internacionales del Colegio Americano y de la Agencia Europea recomiendan la vacunación para aquellas mujeres que tienen VPH,
pero no ha incluido obviamente fármacos que ayudan o que reducen la eliminación o la presencia del virus del papiloma humano, como les acabo de mencionar. En pocas palabras, pacientes que tienen virus del papiloma humano de alto riesgo, 16 y 18, o tienen ascus, lesiones de bajo grado o AGC-NOS, van a colposcopía. Pacientes que tienen virus de alto riesgo, obviamente si tienen ASCH, lesión de alto grado, carcinoma invasor, AGC o adenocarcinoma in situ, de lo que va a hablar la CHIO, básicamente tienen que ir a colposcopía y tratamiento. Estas pacientes que tienen, obviamente, únicamente la presencia del virus del papiloma humano o lesiones de bajo riesgo, el seguimiento se hace por 2 años, porque obviamente es el tiempo en el que esperamos que haya un clearance o una eliminación del virus. En tanto que aquellas pacientes que tienen colposcópicamente o histológica o citológicamente lesiones de mayor complejidad, pues necesitan un tratamiento. Esto es lo que vemos en colposcopia. Es decir, cuando podemos ver ácido acético, podemos ver lesiones obviamente organizadas, producidas por ese crecimiento irregulado del virus del papiloma humano o el crecimiento celular poco regulado por el virus del papiloma humano. Acuérdense, se multiplicaban más rápidamente, perdían inhibición de contacto y generaban apoptosis, y esto es un mosaico. Obviamente esta es una lesión de alto grado, inclusive pensamos que es un cáncer invasor. Esto se puede ver en colposcopía. Si veo esto, biopsio o trato. Y obviamente tenemos lesiones de bajo grado donde únicamente se ve, por ejemplo, esta es una lesión yodo negativa, porque el lugol que se coloca en el cuello del útero no alcanza a teñir esta zona porque las células de crecimiento rápido consumen glucógeno y por eso no se tiñen. Es decir, la colposcopía adicionalmente nos permite tomar decisiones de tratamiento y de seguimiento. Lesiones de alto grado o lesiones con alta posibilidad de cáncer se tratan. ¿Cuáles se tratan? Es decir, NIC2 y NIC3, por la alta posibilidad de llegar a progresar a cáncer invasor, tienen tratamiento, en tanto que NIC1 tienen obviamente una posibilidad de regresión mayor en las mujeres, obviamente que tienen el virus. Miren el porcentaje de regresión que tiene un NIC1. No voy a pasar esto porque me estoy yendo del tiempo, pero simplemente recordarles que hay guías de la Asociación Americana de Ginecología, de Colposcopía y Patología del Tracto Genital, donde se recomienda lo que les dije. Si tiene usted BPH 16 y 18 positivo, básicamente es la elección es la colposcopía. Si usted tiene otros de alto riesgo, es aceptable hacer un cotest en un año. Si es que en el cotest sale BPH positivo o lesiones de ascus en adelante, va colposcopía. La presencia del virus del BPH también nos ayuda cuando hay ascus. Ascus obviamente son lesiones no clasificadas, cambios de células escamosas no clasificables. Es aceptable repetir una citología un año, pero es preferible con un ascus tener el resultado de BPH. Si el BPH es negativo, haga usted un cotest en 3 años. Si es que obviamente el BPH es positivo, vaya usted a una colposcopía. Adicionalmente, si usted tiene una lesión de bajo grado, si tiene obviamente un test de BPH negativo, puede repetir un cotest en un año. Si es que no tiene BPH, básicamente tiene que ir a colposcopía. Y si tiene BPH positivo, la recomendación es colposcopía. Es decir, hay algunas situaciones que nos permite obviamente tomar decisiones clínicas con la presencia del BPH. Y obviamente cuando hay lesiones de alto grado, ASCH o lesiones de alto grado, el objetivo es tratamiento excisional o destructivo local. Y finalmente lo que les decía, en mujeres menores de 25 años, es decir, menores de 30 años, que tengan ASCH o lesiones de alto grado, básicamente la recomendación sí es hacer colposcopía. Pero si tiene obviamente lesiones, se puede observar inclusive con colposcopía y citología cada 6 meses, inclusive por 2 años, antes de hacer un tratamiento excisional o destructivo local. Si es que obviamente en esos 2 años persiste la lesión intraepitelial, se hace una biopsia, confirmada por biopsia, se hace un tratamiento. Simplemente para mostrarles esto de acá, si ustedes tienen
algunas dudas, yo les recomiendo estas dos páginas. La una es de la ASCCP y justamente esta página le permite tomar o ayudar en las decisiones clínicas que usted vaya a encontrar. Vamos a suponer que tenemos una mujer que tiene 30 años. Hace un tamizaje de rutina. Y en el resultado de rutina tiene 16 y 18 positivo. ¿Qué hacíamos si hay 16 y 18 positivo? Va a colposcopia. Vamos a poner que hay 18 positivos. El virus VPH 18 de positivo. No tenemos un resultado de citología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En esta paciente que tiene VPH positivo, de 18 positivo, sin citología y sin dual staining, es decir, detección de P16 y KI67, ¿qué es lo que debemos hacer? Según las recomendaciones que tiene el Colegio Americano, es obviamente recomendado hacer una citología y una colposcopía. Por ejemplo, vamos, y con esto acabo. Supongamos que tengo una paciente con 30 años, hace un tamizaje de rutina y me salen otros de alto riesgo positivo. No tengo obviamente todavía qué lesión ha tenido, no tiene una historia anterior de haber tenido VPH positivo o alteraciones citológicas, es decir, es una paciente con otros de alto riesgo positivo, sin resultados previos positivos, ¿sí? Lo que puedo hacer en esta paciente es hacer obviamente una citología, un dual staining también, es decir, P16 y KI67, y esto obviamente repetirlo, revisarlo en un año. Si en un año está positivo, básicamente yo puedo ir o realizar una colposcopia. Positivo se refiere a que tenga ascos en adelante o siga la presencia del virus del papiloma humano de alto riesgo. O si tiene P16 y KI67 positivo, pues va ese momento a colposcopia. Esto justamente es una herramienta que está libre y disponible para cualquier consulta y para cualquier simulación. Y hay otra página que justamente me parece bastante interesante, que es la página de la IARC, que es cursos justamente un atlas de colposcopía de principios y prácticas de la Organización Mundial de la Salud, donde ustedes pueden encontrar también algunas recomendaciones del manejo con mujeres que tienen alteraciones o la presencia del virus del papiloma humano. Sin más, no quiero pasarme más del tiempo, les agradezco. Quienes quieran conocer nuestras publicaciones pueden escanear este QR de aquí y obviamente cualquier consulta que tengan a través de Santiago de Lab Genetics o a través de mi mail. Les agradezco su atención. Doctor Vega, muchísimas gracias por su ponencia. Esperamos que todas estas herramientas que usted nos ha brindado sean de gran ayuda para los médicos profesionales que están presentes en este webinar y aquellos que también nos acompañan de forma remota por el YouTube. En este caso, gracias a todos los participantes que se han unido en este webinar, Lab Genetics va a sortear un cotest. Por ello es necesario que todos se inscriban en el link que está prácticamente en el chat para que puedan llenar su participación y nosotros podemos realizar lo que es el sorteo de un cotest completamente de 29 genotipos con citología en base líquida. El premio será sorteado una vez terminando lo que es el webinar y el ganador será notificado directamente a su WhatsApp. Queremos dar la bienvenida a la doctora Rocío Murillo, quien nos va a llevar a profundizar en uno de los mayores retos de la anatomía patológica, las lesiones glandulares del cérvix, analizando el recorrido desde las células glandulares atípicas hasta el adenocarcinoma y los desafíos que implica su diagnóstico. Doctora Rocío, bienvenida y esté en su espacio. Buenos días, no sé si me escuchan muy bien. ¿Me están escuchando? Buenos días. Sí, doctora, se le escucha perfecto. Sí, mi doc, la escuchamos perfectamente.
Ya, muy buenos días. Soy la doctora Rocío Murillo, soy anatomopatóloga y agradezco mucho pues a los organizadores a compartir un momento conversatorio de un tema que a pesar de que no es el más frecuente, sin embargo, es un tema que resulta un verdadero desafío tanto para los patólogos como para los ginecólogos, que son las lesiones glandulares que afectan al cuello uterino. Por favor, si me ayudan compartiendo la presentación. Sí, doctora, en unos segundos. Ya, muchas gracias. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de analizar lo que son las lesiones glandulares, es importante identificar qué son estas células. Gracias al tamizaje citológico, la incidencia del carcinoma escamoso de cuello uterino ha disminuido considerablemente y eso lo vemos en las estadísticas que se nos presentan. Sin embargo, el adenocarcinoma cervical no ha seguido la misma tendencia e inclusive se ha visto que ha aumentado relativamente en algunas poblaciones, especialmente en las mujeres jóvenes. Esto se debe en parte a que las lesiones glandulares son menos frecuentes, se localizan a nivel del canal endocervical y presentan mayores dificultades para su detección e interpretación. Ese es pues el desafío que abordaremos en este conversatorio. La siguiente. Bueno, antes de analizar lo que son las lesiones glandulares, es importante indicar cómo se las clasifica en el sistema de Bethesda, que aún continúa siendo el estándar internacional para el reporte de la citología cervical. A diferencia de las alteraciones escamosas que estamos viendo en la diapositiva al lado izquierdo, las lesiones glandulares que se encuentran al lado derecho se agrupan en un número reducido de categorías, pero cada una de ellas tiene importantes implicaciones clínicas. La primera es células glandulares atípicas, cuyas siglas es la AGC. Este término se utiliza cuando citológicamente las características citomorfológicas exceden los cambios reactivos esperados, pero no reúnen los criterios suficientes para establecer un diagnóstico definitivo de adenocarcinoma in situ o peor todavía, de un adenocarcinoma invasor. Entonces tenemos primero la denominación AGC-NOS. ¿ya? La segunda denominación, cuando la atipía es más marcada, pero aún no alcanza los criterios de una lesión definitiva, Bethesda lo incorpora en la categoría de AGCN. ¿Qué significa AGCN? Células glandulares atípicas que favorecen a una neoplasia y se asocian a su vez con una probabilidad significativamente mayor de una enfermedad premaligna o maligna. Posteriormente, en el tercer eslabón, como estamos viendo en el lado derecho de la diapositiva, vamos a encontrar el adenocarcinoma in situ, que representa una lesión precursora del adenocarcinoma, asociado o no al BPH,
Y finalmente tenemos el adenocarcinoma invasor. Es importante destacar que esta clasificación no representa una progresión biológica obligatoria, es decir, que primero tenemos que tener un AGC-NOS, un AGC-N, un AIS o un adenocarcinoma. No, no representa esta clasificación una gradificación o progresión biológica obligatoria, sino que más bien es una jerarquización diagnóstica basada en el grado de la certeza de la evaluación citológica y el riesgo de una patología significativa subyacente. Por eso son un desafío realmente cuando existe la evaluación en los extendidos citológicos. La siguiente. Ahora, tenemos qué puede esconderse detrás de una valoración de células glandulares atípicas, tanto todas las subtipos que hemos mencionado. Cuando un patólogo informa células glandulares atípicas, no está diagnosticando un adenocarcinoma. Esto tiene que quedar muy claro. Está comunicando que existe una población de células glandulares con alteraciones que exceden los cambios reactivos habituales, pero que no cumplen criterios suficientes para una lesión específica. Detrás de un AGC pueden encontrarse, como vemos en el lado izquierdo de la diapositiva, desde procesos benignos como pueden ser inflamaciones, cambios reparativos, hasta lesiones que van a un adenocarcinoma in situ, como vemos en la parte media de la diapositiva, o un adenocarcinoma invasor. Además, tenemos que recordar que estas células, cuando nosotros colocamos AGC, estamos refiriendo a las células glandulares, pero que no solamente pueden tener origen cervical, sino que también pueden proceder de otros elementos o de otras áreas, como puede ser el endometrio, en donde también encontramos células glandulares, y en ocasiones de otros órganos del tracto genital. Por ello, cuando nosotros colocamos AGC, debe ser un motivo de estudio diagnóstico completo, no solamente referirse a lo que es el cuello uterino. La siguiente. ¿Por qué resultan un desafío estas células glandulares? Después de comprender lo que significa el término de AGC o CGA-NOS, que a veces colocamos así, surge una pregunta importante: ¿por qué son estas un desafío diagnóstico? La respuesta está supeditada a muchos factores. A diferencia de las lesiones escamosas, las células glandulares, como vemos en las imágenes, tanto en el dibujo como en la pieza quirúrgica, se localizan a nivel del canal endocervical, que es una zona menos accesible para la toma de las muestras y para la evaluación colposcópica. Además, esta zona suele exfoliar menor cantidad de células, lo que nos va a disminuir la sensibilidad en los extendidos citológicos. Por lo tanto, desde el punto de vista morfológico, muchas lesiones benignas, como son cambios inflamatorios, cambios reparativos o la famosa metaplasia tubárica, pueden similar estas atipías glandulares. Finalmente, no debemos olvidar que un reporte de AGC no siempre corresponde, como habíamos mencionado, a una lesión del cuello uterino. También puede reflejar una patología localizada a nivel del endometrio o inclusive, en forma peor, reflejar alguna lesión extrauterino. Por ello, todo esto hace indispensable que cuando se interpreta un estudio citológico, dentro del contexto clínico debe ser correlacionada con otros elementos u otras herramientas, como puede ser la colposcopía, la citología e, insisto, dentro de un contexto clínico. Es decir, la clínica siempre va a ser la mandatoria. La siguiente. La siguiente. Bueno, entonces,
Las células glandulares atípicas, he colocado este título porque es muy importante. Significa una categoría de alerta. El primer desafío del patólogo es determinar si estas alteraciones corresponden a un proceso reactivo o representan una verdadera neoplasia. Esta decisión no siempre es sencilla, porque procesos inflamatorios, reparativos o metaplásicos pueden producir cambios nucleares, como estamos viendo en la imagen, llamativos y simular una lesión glandular. Por eso, el diagnóstico, insisto, nunca debe basarse solamente en un único criterio. No basta con encontrar, como vemos en la imagen, un núcleo grande o hipercromático. Debemos evaluar el conjunto de los hallazgos, la arquitectura del grupo celular. Cuando yo digo arquitectura, hago referencia a si estas células se encuentran apiñadas, presentan pérdida de la polarización, cómo se encuentra la cromatina, que es la valoración a nivel central del núcleo, cómo está la relación entre núcleo y citoplasma dentro del contexto de un fondo citológico. En los cambios reactivos suele mantenerse una arquitectura ordenada, con núcleos uniformes y cambios explicables por inflamación o por reparación, que es el caso de la imagen que estamos viendo hacia el lado derecho. En cambio, cuando observamos pérdida de la polaridad, pseudoestratificación, hipercromasia marcada, la sospecha de una lesión neoplásica es mucho mayor. En otras palabras, no interpretamos células aisladas, sino que interpretamos patrones citomorfológicos. La integración de todo, la clínica y estos hallazgos en los extendidos, nos permiten orientar la posibilidad de qué tiene la paciente. La siguiente. Entonces, aquí he puesto una diapositiva en donde tenemos los dos patrones, ¿no? Un CGA-NOS y un CGA-N. Cuando observamos células glandulares atípicas, como estamos viendo en la imagen del lado derecho superior, estamos frente a cambios reactivos producidos por una inflamación, por una reparación o por una metaplasia. En muchos casos, la diferencia no es evidente. Por eso el diagnóstico no depende de una sola célula, sino la evaluación de un patrón completo. A su vez, la correlación con los hallazgos clínicos y, cuando sea necesario, un estudio histológico. En la imagen inferior, en cambio, cambia ya totalmente, ¿no? Es el patrón diferente, están mucho más apiñados y presentan alteraciones tanto en la relación núcleo como citoplasma. En otra palabra, el reto no es encontrar una célula atípica, es decidir si esa atipía representa un proceso benigno o a su vez una verdadera lesión precursora o, en peor de los casos, una lesión invasora. La siguiente. Tenemos el siguiente estrato cuando la citología sugiere una lesión ya maligna, pero es una lesión in situ. La imagen de la derecha, esta corresponde a un adenocarcinoma in situ. Entonces, cuando observamos este patrón citológico, dejamos de pensar en una simple atipía glandular y empezamos a sospechar en una lesión precursora. Lo importante no es memorizar cada criterio, sino entender que el patólogo integra la arquitectura de los grupos celulares y las alteraciones nucleares. Cuando estos cambios aparecen en conjunto, el informe automáticamente cambia de una categoría inespecífica como AGC a una sospecha de un adenocarcinoma in situ que corresponde a las siglas AIS. A partir de este momento, la paciente requiere una evaluación diagnóstica completa para confirmar o descartar la lesión mediante estudios histológicos. La siguiente. Y finalmente tenemos la última categoría, que es cuando ya la lesión definitivamente ha cruzado la frontera. Es decir,
cuando el proceso ha progresado ya hacia un adenocarcinoma invasor. Las alteraciones citológicas, como vemos en la imagen, suelen hacerse mucho más evidentes. Observamos ya grupos más complejos, mayor atipía nuclear, nucleolos prominentes y un aumento de mitosis y cuerpos apoptósicos, entendiéndose por apoptosis la muerte celular programada. Un hallazgo que suele sernos muy útil es el fondo, ese fondo que lo denominamos como diátesis tumoral. Ustedes ven en la imagen de la derecha, es un fondo hemorrágico con material necrótico, que eso nos ayuda a interpretar que existe destrucción del tejido y favorece la sospecha de invasión. Cuando digo destrucción del tejido, es que rompe esa frontera que desde el punto de vista tisular significa eliminación de la membrana basal. Sin embargo, estos hallazgos no son absolutos. Ningún criterio citológico viene a ser totalmente diagnóstico. Todos los extendidos citológicos vienen a ser criterios de screening. Por lo tanto, estos hallazgos no son absolutos. La ausencia de una diátesis tumoral no excluye tampoco un adenocarcinoma. Por ello, insisto, la citología puede sugerir una lesión invasora. La demostración que las células han atravesado esta frontera, como lo llamo yo, que es la membrana basal, solo puede realizarse mediante un estudio citológico. La siguiente. Entonces, llegamos a este otro punto. Ya hemos establecido cuáles son los criterios que Bethesda establece para la denominación desde el punto de vista citológico a este tipo de lesiones. ¿Todos los adenocarcinomas están relacionados con el VPH? Hoy sabemos que no es así. La clasificación actual divide estos tumores en dos grandes grupos, los asociados al VPH o el virus del papiloma humano y los no asociados al virus del papiloma humano. Esta distinción no es únicamente académica, tiene implicaciones diagnósticas, tiene implicaciones biológicas y en algunos casos pronósticas. Además, explica por qué no todas las pacientes con un adenocarcinoma presentan una prueba de VPH positiva, ¿ya? Entonces, hasta aquí llegamos de que no todos los adenocarcinomas tienen un comportamiento biológico o una evolución biológica asociada al VPH. La siguiente. Aquí tenemos una diapositiva en donde hay dos grandes grupos. La clasificación de los adenocarcinomas ya no se basa únicamente en los estudios morfológicos. La Organización Mundial de la Salud incorpora un concepto fundamental, su relación con el papiloma humano, y esto ha permitido dividirles en dos grandes grupos. El primer grupo que estamos viendo hacia la izquierda corresponde a los adenocarcinomas asociados al VPH. Dentro de estas, el subgrupo más representativo constituye el adenocarcinoma de tipo usual, que constituye la gran mayoría de los casos. Habitualmente se desarrolla a partir de un adenocarcinoma in situ y muestra una expresión difusa del P16, esto como un reflejo de la actividad oncogénica del virus del papiloma humano. El segundo grupo que estamos viendo hacia la derecha corresponden a los adenocarcinomas no asociados al VPH. Dentro de estos, el subgrupo más importante es el subtipo de tipo gástrico. Estos tumores siguen una biología diferente. Por eso es que es importante decir si está asociado o no al VPH. Suelen ser los del lado derecho, es decir, los no asociados al VPH, suelen ser negativos, con frecuencia no muestran la sobreexpresión del P16 y por esa razón pueden escapar a los programas convencionales de tamizaje basados en la detección del virus. La siguiente. De este grupo, el más importante de los no asociados al VPH constituye el tipo gástrico, porque tiene una mayor relevancia clínica. Dentro de los adenocarcinomas no asociados al VPH,
Como menciono, el más importante es el subtipo gástrico. Aunque es menos frecuente que el tipo usual, tiene relevancia clínica porque significa que muchas pacientes pueden presentar una prueba de BPH negativa y aún así desarrollar esta neoplasia. Por esta razón, insisto, un resultado negativo para BPH nunca debe interpretarse en forma aislada, cuando la clínica, cuando la citología o cuando la biopsia genera una sospecha. Además, el adenocarcinoma de tipo gástrico suele tener, desde el punto de vista clínico, un comportamiento más agresivo, suele diagnosticarse en etapas más avanzadas y suele tener una respuesta menos favorable a los tratamientos establecidos en comparación con los adenocarcinomas asociados al BPH. El mensaje es claro, ¿no? Debemos seguir confiando en la morfología. El tamizaje molecular es una herramienta muy valiosa, pero no sustituye la valoración citológica, histológica y la clínica. Y que nos quede claro que un adenocarcinoma cervical es consecuencia del BPH. Y no todo paciente con BPH negativo, a su vez, está libre de un adenocarcinoma. La siguiente. Ahora, después de haber revisado toda esta clasificación de las lesiones glandulares, surge una pregunta muy importante que la he puesto muy de manifiesta. ¿Por qué pueden seguir escapando al diagnóstico la evidencia de estas lesiones glandulares? La respuesta no solamente depende de un solo factor y son las que he señalizado ahí. En primer lugar, muchas se originan en el canal endocervical, que es una zona, como hemos mencionado anteriormente, menos accesible tanto para una toma adecuada de la muestra citológica como para la evaluación colposcópica. Esto favorece que algunas lesiones pueden pasar desapercibidas. En segundo lugar, estas células suelen exfoliarse en menos cantidad que las células escamosas. Como consecuencia, la citología puede tener menor cantidad de números de células glandulares. Como tercero, hemos mencionado que no todas las lesiones glandulares siguen la vía clásica, su asociación con el BPH. El mejor ejemplo es el adenocarcinoma gástrico y por ello pueden escapar también a los programas de tamizaje únicamente determinados por detección viral. Y finalmente, desde el punto de vista morfológico, algunas lesiones neoplásicas muestran cambios muy sutiles y pueden confundirse con procesos inflamatorios, preparativos o metaplásicos. Esto exige una interpretación cuidadosa de la morfología y una adecuada correlación con la clínica. En conjunto, estas características explican por qué las células glandulares continúan siendo uno de los mayores desafíos diagnósticos dentro de la patología cervical. La siguiente. Aquí he puesto como un algoritmo de lo que constituyen este tipo de células. El primer caso es reconocer cuando una alteración glandular supera los cambios reactivos, debe merecer una evaluación mucho más profunda. El siguiente paso es correlacionar los hallazgos citológicos con hallazgos colposcópicos, el resultado del BPH y la histología dentro de un contexto clínico de la paciente. Ninguna de estas herramientas deben ser interpretadas en forma aislada. Y finalmente, quizás el aspecto mucho más importante es no ignorar las discordancias. Si la citología es sospechosa y el BPH es negativo, o si la clínica no concuerda con la biopsia inicial, debemos continuar investigando. En las lesiones glandulares, la discordancia suele ser la oportunidad para llegar más bien al diagnóstico correcto. En las lesiones glandulares de cervix, el mayor error no es encontrar la célula típica,
El mayor error es dejar de investigar cuando los hallazgos no concuerdan. La siguiente. También he hecho esta diapositiva y con este título. El diagnóstico es una integración. Hacia el lado izquierdo tenemos que la citología es el primer eslabón, es el primer inicio, es el punto de partida. En la mayoría de los casos nos alerta sobre la presentación de células glandulares atípicas y nos indica que la paciente necesita una evaluación más profunda. Casi al mismo nivel, el BPH o estos programas de tapizaje nos aportan información sobre el probable etiopatogenia, a pesar de que ya hemos dicho que hay un grupo que no está asociado del BPH. En tercer lugar, tenemos la colposcopía. Permite identificar las áreas sospechosas y a su vez dirigir adecuadamente las biopsias. Insisto, no obstante, las lesiones glandulares pueden localizarse y de hecho se localizan dentro del canal endocervical y suelen ser difíciles de ser visualizadas. Luego tenemos la histología, pues la histología, ya sabemos, constituye el golem estándar de referencia y es la que confirman los diagnósticos. Determina, por ejemplo, si existe una invasión y permite clasificarlas correctamente las lesiones. Y a la misma par tenemos las técnicas de inmunistoquímica, que nos permiten ayudar o sustentar un criterio que ya se ha establecido. Entonces, estas técnicas se convierten en herramientas complementarias que nos ayudan a veces a confirmar el origen o el subtipo tumoral. La siguiente. En otras palabras, podemos decir que cada una de estas herramientas aporta una pieza diferente dentro de este gran rompecabezas. Tenemos que tener muy claro de que la integración, cuando integramos todas estas herramientas con una información clínica, vamos a permitir un diagnóstico preciso y ofertar a un tratamiento más adecuado a las pacientes. He puesto esta última diapositiva para concluir cuáles son los conceptos claves que quiero que queden en la memoria de ustedes. Primero, las células glandulares atípicas siempre deben considerarse una señal de alerta y nunca un hallazgo que deba minimizarse. El adenocarcinoma in situ y otras lesiones glandulares suelen ser difíciles de ser detectadas por su localización y sus características morfológicas. Tanto la citología, la histología no compiten entre sí, son herramientas integrales, complementarias, que permiten responder preguntas diferentes y deben interpretarse siempre en forma conjunta. No todos los adenocarcinomas están relacionados con el BPH. Hay un grupo de adenocarcinomas que no están asociados al BPH y tienen un camino etiopatogénico muy diferente. Y finalmente, contamos con pruebas moleculares, contamos con pruebas de inmunistoquímica. La evaluación morfológica sigue siendo la base del diagnóstico anatomopatológica. LabGenetic, como grupo de laboratorio diagnóstico, presenta y oferta todas estas pruebas, tanto citológicas, histológicas y moleculares y de inmunistoquímica, que nos permite establecer y un proceso adecuado en el diagnóstico de las lesiones de cuello uterino. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, podemos contestarlas en este momento. Excelente participación, doctora. Agradecemos a los asistentes por asistir a este webinar de hoy. Y sí, tenemos exactamente por el momento 3 preguntas. Primero vamos a darle la, la comunicación a las preguntas escritas. La primera pregunta es:
En caso de pacientes que fueron vacunados por la vacuna tetravalente en edades de 9 a 15 años, ¿se recomienda aplicar la vacuna nonavalente? Es una muy buena pregunta y definitivamente ya hay experiencia en aquello, ¿sí? Normalmente el esquema de vacunación que se recomienda es 1 a 2 dosis según la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente muchas de las veces la vacunación que se tiene por parte del Ministerio de Salud es de una dosis y una dosis es suficiente. No se recomienda revacunar según las normas de la Asociación Americana de Inmunización, rutinariamente a todas las mujeres que han recibido una sola vacuna. O se han completado, por ejemplo, las 2 dosis de vacunas, mucho menos se recomienda vacunar. En la práctica, básicamente estamos viendo que todavía no hay evidencia suficiente. Por ejemplo, si han recibido una dosis y está dentro de la adolescencia, básicamente ajustar una segunda dosis puede ser importante y puede mezclarse vacuna nonavalente. Pero como repito, todavía no hay evidencia firme en este caso y la recomendación es que una vez completado el esquema de vacunación, no reinicie un esquema completo. La diferencia es, por ejemplo, si es que he recibido la vacuna en el último año y si quieres recibir 2 dosis, sí puede usar la nonavalente, es decir, una dosis de cuadrivalente y una dosis de nonavalente. Listo, doctor. En relación con esa misma pregunta, tenemos otra de parte de Alejandra Novoa, en la cual consulta. Si la paciente tiene 1 o 2 dosis de la vacuna MSP, ¿se recomienda cuántas dosis de la nonavalente? A ver, la recomendación básicamente hasta los 26 años son 2 dosis, ¿sí? Según obviamente la Organización Panamericana de la Salud. Según obviamente el fabricante suelen ser 3 dosis hasta o a partir de los 14 años, pero normalmente son 2 dosis de vacuna nonavalente hasta los 26 años según las recomendaciones internacionales. Si supera los 26 años o si tiene VIH o si tiene ya, obviamente, alguna lesión o la presencia del virus del papiloma humano, pues ahí sí son 3 dosis la recomendación que se hace de manera internacional. Listo. Ahora vamos a dar paso justamente a uno de los asistentes. Miriam, tiene alzada la mano, tiene activado el micrófono. Puedes realizar su pregunta. También, si es posible, al asistente Norma Gallardo también tiene activado su micrófono, puede realizar la pregunta. Para continuar igualmente con la ruta de las preguntas, vamos a ir a la siguiente, otra consulta de Erison Taxi, en la cual pregunta, en caso de una paciente con ectropión y BPH positivo 6, 11 y colposcopía negativa, ¿sería recomendado el uso de Papilocare o alguna recomendación para tratamiento de ectropión que ocupa 4 cuadrantes? Bueno, la ectopía es normal, o el ectropión que se le conoce es normal, es justamente la eversión del tejido endocervical del cual hablaba la Rocío y se visualiza de manera colposcópica. Si es que hay una ectopía o un ectropión, eso es un proceso normal, fisiológico inclusive, que se debe justamente a la aparición de las hormonas o a la toma de hormonas. Mientras hay mayor cantidad de estrógenos, mayor cantidad de ectopía. Normalmente la ectopía es un proceso normal del cuello del útero y no requiere tratamiento. Los únicos casos en los que requiere tratamiento una ectopía es justamente cuando es una ectopía hipersecretante, es decir, que produce mucha secreción vaginal y es una secreción acuosa. Esta secreción, cuando es acuosa, justamente requiere un tratamiento que se llama PEF. Con la bola que justamente se hace hemostasia después de una conización, se puede hacer una cauterización de la zona de la ectopía cuando ésta es hipersecretante. Ojo, no nos confundamos, la
secreción que produce una ectopía hipersecretante es clara, como si fuese una clara de huevo. Si usted tiene una secreción grumosa, blanquecina, etcétera, etcétera, pues el diagnóstico diferencial que tiene que hacerse es justamente con infecciones de transmisión sexual que pueden estar presentes también allí, que tendrían que irse descartando. En términos generales, una ectopía no requiere tratamiento, salvo que sea hipersecretante. Tenemos otra consulta de parte del doctor Solanda Zambrano. Menciona cuánto es el campo de células que debe adquirirse en una muestra cuando se considera muestra insuficiente. Yo pienso que esa pregunta la puede responder mejor Rocío, Ujú. pero por ejemplo, muestra insuficiente habla principalmente o inadecuada o least description, es que no tenga la suficiente cantidad de células endocervicales y exocervicales que permitan hacer una valoración adecuada. Pero yo creo que Rocío es quien puede responder de mejor manera esa pregunta. Bueno, buenos días. El número exacto no existe. Lo que sí debe haber una valoración trifásica, como se llama, en donde exista componente exocervical, exista componente endocervical y que nos permita la valoración de la zona de transformación. Entonces, a eso se lo llama una valoración adecuada. Como tal, no existe un número que yo diga 10 o 20 son suficientes. Cuando los extendidos son valorables, deben tener los 3 componentes. Listo. Por el momento tenemos una mano alzada del asistente Belén. Le podemos dar acceso a que active su micrófono sin problema. Buenos días, doctores. Es para usted la pregunta. Yo tengo una paciente de 40 años, en la cual sí se detectó el VPH genotipo 16 y 52, pero esta paciente no regresó a la consulta para realizar colposcopía y si en caso ameritaba una biopsia. Pero ya se puso la primera dosis del virus, bueno, la Gardasil 9, la vacuna, pero el esposo no quiere vacunarse. Y la señora esperemos ya regrese para la siguiente dosis porque ya no tiene dosis antigua, sino es la primera dosis que le coloqué en el mes de abril. No, en el mes de abril. Abril-mayo era doble. Pero en este caso, ¿el esposo debe vacunarse obligatoriamente o basta con la paciente o cómo sería este A ver, caso? es una súper buena pregunta. Primero, obviamente, la vacuna no sustituye a la colposcopia, es decir, la vacuna no es terapéutica. La vacuna es profiláctica, ayuda a eliminar el virus, pero obviamente no, si es que es una lesión ya instaurada, a lo mejor si es de bajo grado puede ayudar con la inmunidad, pero si es de alto grado no va a hacer absolutamente nada y lo único que prevendría son otras infecciones o recurrencias. Primero, es decir, la colposcopia, la vacunación no sustituye a la colposcopia y al manejo. El esposo puede vacunarse. Aquí justamente podemos ver tener dos visiones, una desde la salud pública y la otra obviamente desde la parte individual. Desde la salud pública no se recomienda la vacunación en varones que no tengan obviamente otros riesgos como VIH o que sean hombres que tienen sexo con hombres, porque obviamente no es costo efectivo. En el varón el clearance del virus es más rápido. El clearance del virus es en un año de un 95%. Es decir, si el varón no quiere vacunarse, podría ser una alternativa el uso de preservativos para evitar, obviamente, el ciclo de contagio y de recontagio que podría ser. Desde el punto de vista individual, podría ser beneficioso. Podría. ¿Cómo está? Muy Estamos con interferencia. Listo, Entonces, doctor. desde el punto de vista, obviamente, individual, sí se puede vacunar, pero obviamente más bien
no nos olvidemos que la vacuna no es terapéutica, sino es profiláctica. Exactamente. Entonces, preferiblemente el uso de preservativos si el varón no desea vacunarse. Y una cosa adicional que es importante, ¿sí? Muchas veces se toma la infección reciente del virus del papiloma como un signo de infidelidad y eso deja de ser real. Eso hay que manejarle con muchísimo cuidado. Se ha visto obviamente que el virus del papiloma puede permanecer indetectable en quiescencia, es decir, sin producir reproducción, varios años. Es decir, una mujer que adquirió el virus, digamos, a los 20, 25 años, puede permanecer en quiescencia, es decir, sin producir manifestaciones clínicas ni cambios, varios años. Llega a la menopausia y obviamente comienza a haber una disminución de las defensas del tejido y comenzamos a detectar el virus. Es decir, no es directamente o siempre la causa de esta aparición del virus la transmisión del varón, ¿no? Y ojo, el objetivo de la vacuna básicamente no es evitar la transmisión del virus. El objetivo de la vacuna, lo que busca la vacuna, es evitar justamente que haya un cáncer invasor. Eso es lo que busca la vacuna. Ese es el objetivo principal de la vacuna. Hagámoslo una similitud con el COVID. Lo que buscaba la vacuna no es que yo no tenga COVID, sino que la gravedad o que la infección de COVID que yo pueda tener no me lleve a terapia intensiva. Lo mismo sucede con la vacuna. La vacuna tiene el objetivo no de que yo no contraiga el virus, sino que de este virus que yo contraiga no me lleve a tener un cáncer invasor. Listo, muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar con unas últimas preguntas. La siguiente es de parte de Dalbatana y es, cuando tenemos un resultado de una citología insuficiente, ¿en qué tiempo se recomienda una nueva toma? A lo mejor puede ayudarnos en esto, Ujú. Rocío, pero lo que nosotros recomendamos justamente, si es que hay una muestra insuficiente, puede suceder dos cosas. La primera, obviamente, no siempre es culpa del profesional que está tomando la muestra, porque siempre ha tomado mala muestra. Y no es así. Muchas veces la cantidad de muestra o la cantidad de células que podemos tomar en una citología puede ser insuficiente por estados, obviamente, relacionados con inflamación y sobre todo con atrofia. Es decir, el tiempo o el resultado no va a depender del tiempo, sino de la atrofia. Puede resultar nuevamente, si tomamos una muestra al mes, por ejemplo, que es lo que se recomienda, nuevamente muestra insuficiente porque tenemos un estado de atrofia. Y la segunda cosa, como comenzaba mencionando en la charla, la recomendación actual es justamente BPH. ¿No? En estas etapas y mucho más, obviamente, porque ahí sí cuenta la celularidad para poder detectar el virus. Necesita menos células justamente cuando ustedes toman muestra de BPH. Pero la respuesta corta sería mínimo un mes. Listo, doctor, muchas gracias. Otra última pregunta, pero antes de eso, recordarles que para participar en el sorteo por Ecotest y recibir su certificado de asistencia, no olviden llenar el forms que se adjuntó en comentarios. Tenemos una pregunta de parte de Mercy Mosquera. Adelante. Doctor, buenos días, un gusto saludarle. Doctor, una duda. Se supone que el virus del papiloma humano es a veces transitorio hasta los 25 años. ¿Hay posibilidad de eliminarlo después de los 30 años? Por supuesto que sí, sí. Básicamente, como mencionaba, es mucho más fácil que lo elimine antes de los 30. La inmunidad celular que tiene la mujer es mucho más alta antes de los 30 que luego de los 30. ¿Qué posibilidades tiene luego de los 30? Claro, un 95%, ¿sí? O sea, sigue siendo alta.
¿Qué situaciones más bien serían las que evitarían que la mujer elimine normalmente el virus o haga un clearance del virus? Para que se elimine el virus, básicamente hay células en el cuello del útero que son o se llaman células de Langhans, que son macrófagos, que detectan estas células alarmantes y literalmente las fagocitan, se las comen. ¿Qué puede suceder o qué circunstancias hacen que estas células obviamente no actúen? Por ejemplo, el hábito de fumar. Por ejemplo, que haya una inmunodepresión, VIH o otros tipos de inmunodepresiones. O por ejemplo, que haya adicionalmente otras infecciones, por ejemplo, transmisión sexual, que estén produciendo una persistencia del virus, es decir, una disminución en la eliminación. Pero en términos prácticos, básicamente una mujer que tiene más de 30 años y es inmunocompetente, va a eliminar con mayor facilidad. Se ha visto obviamente otras variantes dentro de la genética de las mujeres y hay mujeres que tienen menos posibilidad de eliminar el virus. Esto también se ha demostrado y justamente para poder predecir, como mencionaba hace un momento, si hay riesgo de progresión y más no de eliminación, a más de las muestras o el seguimiento que se puede hacer durante un año o la citología que se puede hacer conjuntamente después de la detección del positivo, del caso positivo, es justamente el uso de P16 y KI67. Si los dos están presentes, esa mujer sí tiene mucho mayor riesgo de llegar a generar un cáncer invasor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Sabemos que tienen todavía dudas, pero para recordarles que Lab Genetics está disponible para resolver cualquier duda o recomendación que necesiten. Nuestro canal de Contact Center está activo 24/7. Pueden realizar preguntas, solicitar llamadas para que nuestro personal técnico pueda asesorarlos y que puedan llevar un control adecuado de su paciente. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Agradecemos el que hayan estado aquí y recordamos, por favor, llenar el formulario para que puedan recibir su certificado de asistencia y más que nada, que puedan participar en el sorteo del COTEST, el cual será anunciado en nuestras redes, incluyendo el canal de WhatsApp, donde tendremos actualizaciones, noticias y nuestros próximos webinars. Además de la posibilidad de que ustedes también recomienden temas que crean necesarios o que tengan necesidades. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Dejaré el form en el comentario.